Reciban muchísimas bendiciones en el nombre de Jesucristo y damos gracias a Dios de poder una vez más estar delante de ustedes a través de esta tecnología y poder llevar la meditación dominical. Hoy tenemos un tema muy interesante y clave que queremos que lo amalgamen a la meditación del domingo pasado. Le hemos dicho a nuestros amados hermanos de Shekinah, bendiciones especiales para ustedes, amada iglesia. Si pudieran escucharlo nuevamente sería una bendición, pero quiero que hoy tengan en mente aquel mensaje del día domingo. Y hemos tenido a bien, como título de nuestra prédica, ¿qué ideas te arrastran? ¿Sí? ¿Qué ideas te arrastran? Grabe esa frase. Este es el título sobre la cual vamos a dar el consejo sagrado de Jesucristo. Amén. Y nuestro texto clave está en Primera de Pedro 1:14 al 16. ¿Qué ideas te arrastran? Dice Primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia de conocer la salvación de Dios. Dice el 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y recalca el 16 de Primera de Pedro capítulo 1, verso 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Padre, que tu palabra corra, que ella dé la eficacia en la buena tierra que tú has tenido a bien que se siembre. Que este humilde vaso de barro pueda arder como la zarza y pueda ser un instrumento útil como aquella vara que abrió el mar. Solo tu gracia, tu poder, tu amor, misericordia. Y en el nombre de Jesucristo, como dijo Pedro, echaremos la red, dándote gracias por el gran honor y privilegio. Cúbrenos con tu sangre, que fluyan tus talentos, dones, virtudes, ministerios, y que tus ángeles y tus señales y tus manos poderosas la acompañen en el momento que alguien va a recibir de ti donde esté, en cualquier lugar de este globo terráqueo, a la hora que sea, Cristo. Amén. ¿Qué ideas te arrastran? Pero la frase del día de la meditación de Dios, de Cristo, que a veces se dice mucho que no se debe decir Dios, porque Dios para muchas ciudades, continentes, naciones y lugares son tantas cosas, es una palabra muy general. Pero cuando usted dice Dios, pero está enfocado en Cristo, Dios conoce nuestro pensamiento. Pero en el nombre de Jesucristo, ¿qué ideas te arrastran? Y la frase del día dice: lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas. ¿Qué ideas te arrastran? Y en la frase del día tenemos eso: lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, son las ideas. Es interesante que miremos la combinación de la frase del día con el título del tema, porque nos van a ayudar a clarificar más el mensaje que Cristo tenga bien poner en su corazón. Porque yo estoy más que seguro que habrá cosas que Dios pondrá en los corazones que este servidor ni las ha mencionado ni se las ha imaginado. Por eso es que Él pone en nuestro corazón cosas que no han subido en corazón de hombre. Este sencillamente es un instrumento, pero donde usted escucha esta prédica, a la hora que usted la escucha, Dios hará maravillas, milagros, dependiendo de su fe, de su arrepentimiento, de la cobertura de la sangre de Cristo en su corazón y la forma como usted se acerque a Dios. Dios le bendecirá. Y en estos tiempos es más urgente que aquella mujer del flujo de sangre que dijo: solamente
toco el borde y soy sana. Una fe, un entusiasmo, una pasión, un espíritu de poder y no de cobardía encima de todo el estigma. Ella dijo, solo tengo que hacer eso. Y tal como ella pensó e hizo, así mismo fue. Con esa mentalidad, vayamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Las ideas que te arrastran. El título diría, ¿qué ideas te arrastran? Y quiero que miremos algo, hermanos. Amados amigos, Azerbaiyán, allá, lugares que se independizaron de la antigua Unión Soviética, hoy están librando una guerra que, según se dice, una de las más violentas de los últimos tiempos. Y los videos que hemos visto sobre lo que está pasando allá, la verdad es que están impactantes. Se están intercambiando tecnología bélica de tierra todavía, porque no ha habido misiles hasta donde sé, no sé si ha habido ya, pero se están intercambiando grueso calibre, a tal punto que vemos tanques de guerra explotar por el impacto bélico del equipo contrario. Por eso es que le digo, lo que conduce y arrastra el mundo no son las máquinas, sino las ideas. ¿Por qué hay esta guerra? ¿Por qué estas máquinas están librando esta batalla? Ellas no se mandan ni se manejan por ideas contrarias de líderes, opositores, pueblos, razones, tendrán. Pero eso es para que usted vea cómo las ideas mueven. Y el mundo se está moviendo hacia allá, porque tenemos que reconocerlo, que no es más que las campanas que están sonando, porque el planeta Tierra está llegando al fin y va a ser juzgado. Todo ángel caído y toda persona. Los únicos que no van a ser juzgados son las plantas, los animales, las demás cosas que tienen vida, igual que los seres humanos. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Igual es el ser humano, con la diferencia que tiene un alma que sí tiene que presentar. Entonces, hoy quiero mostrarles un tema de lo grande e insondable que es la palabra, como siempre les hago ver. Pero miremos algo, hermanos. La naturaleza santa de Dios debe ser la motivación para la santidad cristiana. Y tener la certeza de que en un momento Dios nos va a juzgar a todos por las obras. Si no, mire lo que le hablaba. Mire las guerras cuando la tierra comenzó, incluyendo la palabra de Dios, eran cuerpo a cuerpo con una espada y no eran tan desastrosas como hoy en día las podemos ver. Ni siquiera había la tecnología que tenemos hoy, que las cosas pasan y en segundo o en vivo se están transmitiendo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que la ciencia iba a aumentar. Miremos esto para poder discernir con mejor claridad el momento que vive el planeta y los reinos que existen. Tengamos claro, hermanos, que solo existen dos reinos. Y tengamos claro que uno es de las tinieblas y otro el de la luz. Por ejemplificárselo bajo la figura que también tipifica la palabra. Y que así como usted es un ser humano y usted se mueve y yo toco este podium, ¿cómo hago? Miro el color de la camisa, lo que tengo en derredor. Usted tiene un cuerpo muy, muy tangible que usted puede ver. Pero asimismo tiene un alma y un espíritu que se maneja en un área de un reino totalmente espiritual que no lo vemos, pero sí nos rige, inclusive lleva esta carne que puede palpar y tocar lo que miramos a cosas inimaginables. Siempre, nunca se olvide que hay dos reinos
y que usted es espiritual. Yo siempre miro esto como una radio, una televisión. Usted elige la emisora o el canal que va a ver. Puede ser un canal o una emisora de inmundicia, o puede ser un canal, una emisora que le va a edificar, que le va a traer algo para usted poder vivir mejor, o le va a traer un mensaje para poder estar mejor. Entonces, el temor de Dios no es que Dios nos va a infundir miedo y a manipular como el reino de las tinieblas. Es una reverencia que Dios desea, un respeto, un reconocimiento de que Él es nuestro Dios, Él es el único que salva y fuera de Él no hay quien salve. Pablo en estos versos nos está diciendo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, antes de haber conocido a Dios. Debemos de, luego de haber conocido a Dios y haber sido bautizados, meternos la idea en nuestra mente que somos algo santo, dedicado y consagrado a Dios para cumplir con sus preceptos. Es lo que Dios tiene y la idea que pone a través de su palabra y nos las marca en el corazón con espíritu y fuego para que nosotros vivamos bajo ese reino de la luz. Y muchos dirán: ya sé por dónde viene el mensaje debido a los textos. Y sí, si hay algo muy importante para el creyente, si desea ver mejores días en esta tierra y está esperando que Dios nos espere en aquella nube y ser arrebatados e ir a las bodas, es la santidad. Y como cosa escrita, profética de parte de Dios, a veces la santidad huye muy lejos de un pueblo que sabe cómo es su Dios, que conoce su Dios. Hoy en día yo diría que no hay excusa para que ninguna persona que ama su venida, que conoce a Cristo, no estudie a profundidad la palabra de Dios y tenga un concepto bien fundamentado en la Biblia de lo que es la santidad. No de lo que dice un rubro, algún líder cristiano. Comencemos nosotros a mirar y a vivir lo que dice el Apocalipsis. El ángel segará lo que es trigo. No dice si es africano, americano, de Asia, de Europa. El ángel segará lo que es trigo. El trigo debe ser trigo por sí mismo y produce trigo por sí mismo. Por eso es que a veces yo estoy en contra de los que van a X actividad o ven ciertos programas en televisión porque vieron que aquella iglesia, que aquel líder, que aquel otro estaba haciendo algo, como que ya eso les da permiso para hacerlo. Yo no sigo ningún líder, ni aún mis ideas. Yo sigo la forma correcta en que Dios me ha llamado, ¿sí?, para ser parte de Él, ¿sí?, para que yo pueda caminar de acuerdo a, dice el Salmo 119, los estatutos. Esos son los que me deben de regir, los estatutos de Dios. Y miren qué interesante. La palabra santo, etimológicamente, tiene dos significados en sus raíces de origen. Unión y a la vez separación. ¿Sí? Mira que no tiene sinónimo. Etimológicamente su raíz es un antónimo, unión y separación. La unión es algo donde tú unes algo y separación es algo donde tú te alejas de aquello. Pero eso es lo que quiere decir la palabra santo.
unión y separación. ¿Por qué? Cuando Dios nos llama a su camino, porque dice que Él es el que llama. Vosotros no me elegisteis, dijo Cristo en su ministerio, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Sí? Por eso esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso es que Cristo dijo que existe la buena y la mala tierra. Y la Biblia dice que hay quienes son de las tinieblas y las obras de su Padre hacen, y hay quienes Dios los ha llamado a la luz. Pero también hay que hacer claro, hay quienes Dios los llama, pero unos siguen a medias, otros caminan un rato y es como la que quedó entre espinos, o la que se comieron las aves, o la que nació en pedregales y no tuvo profundidad y el sol la secó. Él dijo, pero grábese eso, la etimología de esa palabra es unión y separación. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a separarnos del mundo, de las cosas pecaminosas que practicábamos, y hacer una unidad totalmente con Él y su palabra, y a caminar de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. Por eso santificar es declarar que yo pertenezco a Dios. Cuando yo me santifico y yo cambio mi manera de ser, yo le estoy predicando con mis hechos al mundo que yo pertenezco a Dios. Cuando hago lo contrario, yo estoy diciendo que no pertenezco a Dios. Es una conformación progresiva del creyente para llegar a la imagen de Cristo. Es progresiva. No quiero meterme mucho, pero sí quiero darles destello. Sea la edad que tenga usted, si usted es una dama, y si le metemos el microscopio bíblico espiritual del Espíritu de Cristo, yo diría que las madres, las abuelas y las hermanas mayores hoy en día de las niñas, desde que aquella niña está chica o está en brazos, debe ir enseñándole cómo es la conducta de una dama en toda su manera de vivir. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Le doy un ejemplo. La niña debe saber vestir al igual que la adulta. Dice, casta, respetuosamente, como mujeres que se ejercitan en la piedad. Entonces yo no creo que ninguna madre va a querer, una madre cristiana, alguien que tema a Dios, alguien que tenga grado de moral, porque es lo que se está perdiendo hoy en el mundo. Quiera ver que su niña esté vestida totalmente vulgar, de una manera que ejercita el líbido de los varones, de una manera lujuriosa, con vestidos indecorosos. Ni tampoco una madre va a querer vestir, porque está en la iglesia o está en la calle, cambiar de vestimenta en cualquier lugar público a una niña. Porque hay que tener decoro, hay que tener pudor, modestia. Hay que valorarse, hay que guardar principios. ¿Sí me estoy explicando? Y las damas que ya tienen más conocimiento, dice castas respetuosas. Castidad es santidad, respeto es respeto. La iglesia ha ido, pero no la iglesia que se va con Cristo, porque hay que tener claro que la iglesia que se va con Cristo es una, y la iglesia que tiene diferentes nombres, diferentes rubros, diferentes organizaciones y personerías jurídicas en los diferentes continentes y naciones, y que tiene decálogos hechos por el hombre, algunos bastante semejantes a la Biblia, otros no, y en muchos conceptos hoy en día la iglesia que está en la tierra, no la novia de Cristo, ha ido alejándose mucho de lo que quiere decir santidad, separación del mundo y unidad con Cristo.
Porque de nada le sirve a una mujer estar cubierta de tela hasta los tobillos, pero tener una mirada, que Salomón, que era experto en mujeres y Dios lo usó, dice que la mujer con la mirada caza el alma del hombre. ¿De qué le sirve? ¿O de qué le sirve participar del coro, esto y lo otro, pero su vestimenta dilata que ella no tiene temor de Dios ni ha aprendido lo que es ser casta, respetuosa? Como mujer que profesa la piedad, el llamado, la cercanía, que conoce a Cristo y sabe que los caminos de Cristo son santos y que solo los santos andan por ellos, y sin santidad nadie verá al Señor. Yo les aconsejo, les exhorto, busquemos la santidad no solamente en nuestra manera de tener el alma, el corazón, porque para mí la santidad es interior y es exterior. La iglesia no puede andar como anda el mundo. Yo discrepo mucho con aquellos que se ve más el mundo que lo que significa etimológicamente la palabra santo. Es unión y a la vez separación. Por eso es que la Biblia dice: no améis las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. Abraham hizo la voluntad de Dios, por eso hubo provisión de cordero. Dios es el cordero de nosotros, pero va a ser provisión como cordero de salvación en la medida que tú obedezcas la palabra de Dios. No te estoy hablando del concilio, que si creen esto, que si no creen esto, que te estoy hablando lo que es la palabra de Dios. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, y no hay comunión en ninguna de sus formas con el mundo. Dirán las damas, si nada más la agarró, y estoy pasando un pantallazo rápido, porque yo pienso que esto viene del corazón. El que yo vista, el que yo me conduzca, el que yo hable, el que mis amistades, las cuales me codeo, sean gente que no es tóxica, como le hablaba la vez pasada, eso va a depender de mí. Porque yo me puedo acercar a alguien que no sea Cristo, que no conozca a Cristo, pero solo para evangelizarlo. Y más este tiempo que es tan peligroso, andar con cualquier compañía. Pero también creo que si a las mujeres se le dicen que sean castas, respetuosas en toda su manera de vestir, de su ornato, todo, al hombre Pablo también le dijo que se portara varonilmente. Cada quien tiene derecho, Dios lo ha dejado así, Dios dobla albedrío. Pero yo entiendo que la palabra de Dios solo tiene una interpretación. Y como le hablaba el domingo pasado, no le da lugar a la novia, a la iglesia que se va a ir con Cristo, a poner fundamentos. Los fundamentos los dio Dios. Y si Pablo dice que el hombre debe portarse varonilmente, entonces yo no creo que el hombre debe usar estos pantalones que cuando usted los mira, y estos cortes de cabello, usted no sabe entender si es dama o varón o qué es lo que es. Crea lo que a mí me ha pasado. Es que me quedo yo la sangre de Cristo. Mucho menos ministrando en un altar de la forma que sea. Sin santidad nadie verá al Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero que es galardonador de los que le buscan. Sin hablar del adulterio y las tantas cosas que ya pareciera normal en la iglesia. Y aún se consienten muchas cosas. Después que las personas dedican su vida a Cristo, hermanos, es normal que lleguen momentos que aún
se sientan cierta atracción por costumbres pasadas. Pero ahí es donde le diría yo, usted va a pasar la prueba del ácido, a ver si usted va a volver a la vieja y vana manera de vivir. Y hay algunos que hasta tienen sueños con su vida pasada, porque el enemigo, dice la Biblia, va a mandar dardos a nuestra mente, va a mandar ideas. Esas películas que ves a veces en la televisión, esas cosas que le prestas atención en el mall, cuando vas en el auto, cuando agarras el tren, esos pensamientos que van surgiendo, tus ideas, luego se van a convertir en algo que tú vas a tener en el corazón y luego vas a mover tu cuerpo a la inmundicia nuevamente. Por eso le digo, ¿qué ideas te arrastran? Recuerde que no son las maquinarias. A nadie se le obliga a agarrar una laptop y abrir páginas totalmente indecorosas y con todo el respeto de las damas piadosas, donde hay mujeres inescrupulosas, dominadas por el reino de las tinieblas, que te van a arrastrar así una lluvia de conceptos que quizás te van a llevar luego a la misma vida que tenías antes. Y ya no es que hay pornografía para el sexo masculino, ya hay pornografía para ambos sexos, ¿sí? Y hay pornografía para este movimiento mundial que no es más que el diablo haciéndole el trabajo a Dios. Los tiempos de Sodoma y Gomorra que habla la Biblia, porque estemos claros, hermano, no es que el diablo está haciendo lo que le da la gana, y es uno de los conceptos que está totalmente antibíblico. Y es lo que anda mucho por los corrillos. Nació en el corazón del diablo en este siglo, bajo instrumentos humanos, para ir tratando de dañar y de desaparecer la raza humana y el mandato que dijo Cristo, que había varón y dama para procrearse. Y uno de los conceptos que tiene ese movimiento es que entre esta rama de estas aberraciones sexuales, que ni las voy a mencionar, no hay procreación. Al contrario, quieren adaptar hijos para que sean iguales y corromperlos. Y ya usted ve en las noticias países que abrigaron aquello, que después se divorcian y se casan con el hijo que supuestamente estaban criando. Pero no es que el diablo está haciendo lo que le da la gana. Estos días serán como los días de Sodoma y Gomorra. Pero hoy Dios nos dice, querido amigo, amiga, creyente, hermano de Shekinah, sed santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Cómo vistes, cómo hablas, cómo te conduces, cómo miras, cómo llevas tus cuentas, cómo llevas tus matemáticas en cuanto al dinero, cómo te conduces en la universidad, en el lugar de trabajo, cómo conduces el auto. Todo lo que tenga que ver con tu manera de vivir. Mire lo que habla la palabra de Dios. La vieja vida de pecado, Romanos 6:6 nos tiene un texto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y quién fue Cristo? Un cordero sin mancha, sin pecado. Fuimos crucificados con él. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora tengo, la vivo en Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Cuando a ti te bautizan en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, tú has nacido del agua y del Espíritu y tú has destruido el cuerpo pecaminoso y eres un santo. Dejaste el mundo, te separaste del mundo para unirte a la vida con Cristo en santidad. Por eso es que no puedes mirar atrás, porque si miras atrás ya no eres digno de Dios. Y Efesios recalca 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. ¿Qué ideas te arrastran? ¿Qué es lo que mueve tu mente en este tiempo de pandemia, de cuarentena? ¿Y qué ideas te meten en las redes sociales? Que si la vacuna la creó el diablo, que si esto, que lo otro. ¿Y qué ideas estás abrigando? ¿Cómo te has conducido? ¿Has permanecido fiel a tu Dios? ¿O has cedido a Dalila, a Jezabel, a Saúl, a Judas? ¿O has querido hacer como aquel hombre que trató de agarrar el arca, pero Dios lo mató automáticamente? Porque hay terrenos que hay que tener cuidado también. Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo debe ser tu conducta? Filipenses 1:10 te lo dice. Para que aprobéis lo mejor. Hermanos, los hijos de Dios debemos de ir creciendo y tomando lo mejor. Por eso es que Dios tiene más que darnos que nosotros pedirle. Y Él dice que antes que nosotros pidamos, Él tiene la respuesta. Y Él tiene más que darnos. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así debemos conducirnos. Dice otro texto que debemos conducirnos conforme a la vocación que hemos sido llamados, porque Cristo nos dejó ejemplo. Jesucristo reprende ese poco espíritu satánico que inventan blasfemias y sacan películas de cosas que dice que hizo Dios cuando Dios no hizo nada. Pero recuerda que son dos reinos. El reino de las tinieblas, Él tiene que hacer su trabajo. Pero si yo pertenezco al reino de la luz, yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a ser un embajador, un verdadero representante de Dios en toda mi manera de vivir, y voy a ir pidiéndole a Dios no solo que perdone mis pecados, sino que me capacite para no volverlos a cometer e ir perfeccionándome y acercándome a esa imagen que fue Cristo, mucho más en el momento que vive el planeta. ¿Qué deberes tengo si he sido llamado y estoy en la raíz de la palabra santo, que es unirme a Cristo y apartarme del mundo? Jóvenes, Pablo les dice, huigan de las pasiones juveniles. Y ustedes miran cómo andan los jóvenes. En nuestra nación Panamá analizamos y miro, queridos padres cristianos, y aún usted que no asiste a una iglesia donde verdaderamente se predica la sana doctrina, porque iglesias hay bastante y siervos de Dios hay bastante, pero hay que escoger los verdaderos. Es una bendición tener la familia en la iglesia. Conducta estamos tratando. ¿Por qué le digo esto? Yo analizo y miro las noticias en nuestra nación por medio del Ministerio de Salud y las atenciones y las cosas que se están dando. Hoy en día nuestras niñas panameñas de 12 a 15, 17, 18 años han tenido cualquier cantidad de enfermedades de transmisión sexual, las cuales dañan sus órganos reproductivos y a veces quedan marcadas que hasta sus hijos tienen secuelas. Ejemplo, el SIDA. Como que ya hay que buscar con lupa
una mujer que vaya totalmente virgen al matrimonio. Yo sé que estas cosas casi no se hablan en la iglesia y a veces es de ver. Usted pasa por una iglesia que se dice evangélica y cristiana y usted ve cosas que pareciera que la está viendo en un antro de perdición. Los jóvenes andan haciendo de todo y no hay un pastor, una madre, un padre. Aunque yo sé que en la tierra no va a existir la iglesia perfecta, pero por lo menos si se asiste a una iglesia, debe haber un gran porcentaje de gente que viste, habla y se conduce de una manera decorosa, que emula la conducta del consejo sagrado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Es nuestro deber. Éxodo 25:40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? Desde que Dios instauró en el Antiguo Testamento el lugar santísimo, el lugar santo y el patio, había que hacerlo conforme al modelo de Dios. Aquí la Biblia no da lugar para que el pastor, el ruro, el profeta, el apóstol, el obispo en África, en Asia, haya. Yo creo en el ministerio transcultural, pero creo que la palabra es viva y eficaz y se aplica para toda buena obra en el lugar donde se predique. Tenemos que estar al modelo de Dios para que cumplamos con lo que dice Apocalipsis: de toda tribu, nación, pueblo, lengua va a haber una iglesia raptada, porque se ha unido a la unidad con Cristo y se ha apartado del mundo. Por eso es que de nuestro interior, por eso es que Dios nos dejó el Espíritu Santo. Nosotros solos no vamos a poder contrarrestar las tinieblas, los malos pensamientos, los deseos de la carne, pero bajo el aceptar a Cristo y Él dándonos su espíritu de poder y su palabra revelada, las tinieblas tienen que huir y yo me voy a unir con Cristo. Es mi deber hacerlo conforme al modelo de Cristo. Yo creo firmemente que es hora de volver a lo que dijo Pablo. A veces no sabemos ese texto de memoria. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y creo que tengo la experiencia y la autoridad de parte de Dios y del mundo para decirles algo, mis amados hermanos de Shekinah y quien quiera que me escuche. A veces me ha tocado aconsejar y bregar con ovejas, que vamos a actividades donde se encierran muchas iglesias y las ovejas vienen es confundidas y otras queriendo pedir permiso para hacer cosas que son antibíblicas, porque la aprendieron supuestamente allá donde se iba a adorar a Dios. Cosas que nuestra iglesia practica que son totalmente antibíblicas, y las practico y las creo no porque el rubro me lo dice, sino porque lo estudio en la palabra. Vienen es confundidas. Por eso yo seguiré golpeando el clavo, digo yo. Hermano, hermana, quien quiera que sea usted, si vive en África, Asia, Eurasia, Oceanía, mire la conducta de su pastor y su familia, obsérvela e imite, porque ya está llegando la hora que cada rebaño tendrá que ver qué clase de hombre de Dios tiene al frente y cómo está su familia, cómo pastorea la iglesia, si tolera el pecado o qué está haciendo con el rebaño. Porque ya no se puede creer cuando las grandes masas, porque ahí entra de todo. Es como la pesca, cuando se tira la red entra toda clase de pescado, pero el buen pescador tiene que seleccionar, ¿sí? El buen pescado. Estoy haciendo un paréntesis aquí porque me interesa tratar con esto, porque yo brego con eso. Y vuelvo y le repito, no creo en la mujer que está hasta los tobillos, pero hay que verle la cara. Parece la cara de Jezabel conquistando. Y hay otras como que
quieren rebajar a punta de tela la ropa totalmente ceñida al cuerpo. Y hay varones que tienen los pantalones así. Y hay otros que no hablan. A Pedro lo conocieron por su forma de hablar. Y el coro dice, una mirada de fe. Tu mirada debe profesar fe, santidad. La lengua la debes de usar para hablar de Cristo. Mire lo que dice. Quiero que tengamos algo de esto. Ezequiel 34, 11 y 16. Ahí en esos versos, Dios promete asumir el cargo de pastor a su rebaño. Dice, Dios promete asumir el cargo de rebaño esparcido cuando los líderes nos fallen. No nos desesperemos, sino que recordemos que Dios todavía tiene el control y promete regresar y cuidar su rebaño. Está hablando de Cristo, Ezequiel 34, 11 al 16. Cuando los líderes fallen. Porque todo está estipulado en la palabra y toda la palabra se tiene que cumplir. No creamos a todo espíritu, discernir los espíritus si son de Dios. Y Pablo dijo que al hombre que te pastorea, amado hermano, oveja, tú tienes que observar cuál es su conducta. Y después que observas su conducta, imita su fe. Este texto es mesiánico, está hablando de Cristo y también está hablando a profundidad cuando Cristo venga por la iglesia, no por un rubro. No este rubro que se creó en Estados Unidos, el otro en África. No, Dios viene por una sola iglesia, un solo grupo de trigo, un solo grupo de ovejas que se ha guardado en santidad, porque el mundo pasa y sus deseos. Hay gente que habla muy bonito y tiene un mensaje muy tremendo, pero vaya a ver sus vidas, vaya a ver el fruto. El 34, 18 al 20 habla lo que es un pastor egoísta, destructivo, un ministro que enturbia las aguas de los demás y mete ideas falsas al rebaño. Por eso la Biblia habla de lobos rapaces, de falsos maestros que no perdonarán al rebaño y actúan de una manera pecaminosa y destruyen el alimento del rebaño. Ya es hora a las campanadas de las bodas que se están dando. Mire bien quién pastorea y cómo usted puede imitar. Y si usted realmente está siendo alimentado del maná celestial. No se lo digo como lo dije el domingo pasado, no es que yo estoy para juzgar a nadie, porque yo estoy tratando de ver si logro hacer aquello para lo que fui llamado. Y le digo a todos los que me siguen y me escuchan, en especial Chequiná, oren por mí, dijo Pablo, para que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pero es hora que los verdaderos hombres de Dios seamos librados de hombre perverso, pero prediquemos la palabra completa de Génesis al Apocalipsis, inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo, para que el rebaño santo del Señor siga comiendo pastos verdes y bebiendo agua tranquila y conduciéndose en santidad en toda su manera de vivir. Yo creo en el pastorado que atiende sus ovejas, que visita a sus ovejas, a sus hogares, que huele a oveja. Yo creo que todavía el pastorado debe de estar cerca de la oveja, para cuando la hermana o el hermano, la edad que tenga, se va saliendo, lo pueda exhortar y aconsejar como un padre o un hijo, como un verdadero pastor. Hijo, hija, esto no conviene porque la Biblia dice esto y esto. Veo que tienes esta amistad, te vi en el mall con esto, no estás haciendo lo otro, corrige. Pero a veces miro que se cumple la palabra. El lobo se está llevando las ovejas y no hay un pastor que apaciente. No hay una madre, un padre, un hermano mayor
que esté en santidad y pueda conducir al joven. No hay un esposo que le pueda decir a su esposa: así no se conduce una mujer decorosa. No hay una mujer que sepa cuidar al hombre que Dios le ha dado por esposo y padre de sus hijos, y observar su conducta y tratar de orar y pedirle a Dios que lo ayude, y en su momento debido, si es, acercarse y hacerle ver las cosas. Porque lo que prediqué el domingo no quiere decir que una esposa no puede hablar con su esposo. Dice la Biblia en Proverbios que la mujer sabia edifica, pero la insensata lo destruye. Los hombres estamos hechos, no voy a entrar mucho allí, pero Dios nos hizo de una calidad. Nosotros es ganar o ganar. En el ADN de los hombres hay cosas diferentes a las de las mujeres. Hermanas, usted tiene que saberse acercar a su esposo para hablar. No me cree como mi papá, pero sí escuchaba a mi madre dar muchos consejos. Y le escuchaba y meditaba y los guardo. Mi madre tenía un decir, y a veces se lo decía a mis hermanas, que cuando quisieran hablar con sus esposos esperaban el momento más solemne. Y por lo general mi madre siempre dice: si están un día acostados, si están tranquilos conversando, ese es el momento para decirlo. Cuando usted ve que está en buen espíritu y tiene su corazón abierto y con muy buenas palabras y sabiduría, usted hágale saber aquellas cosas que usted mira que no están bien. No cuando llega del trabajo, de la calle, bien azarado, o está bravo porque el perro le rompió la zapatilla. Ese no es el momento. Por eso es que Salomón dijo: hay tiempo para todo. Y si hay algo que está destruyendo, y seamos sinceros en esto, no es solamente nuestra manera de hablar, es nuestros hogares, las riñas, los pleitos, las tantas cosas, el irrespeto. Yo creo que el padre, la madre se puede jugar con los hijos, pero hay una raya invisible. Mis hermanos de Chequiná, Dios me los bendiga. Y ellos saben cómo yo soy. Quizás yo tengo que separarme un poco de la raya porque estoy muy pegado. Me gusta, me encanta ministrarles, pero ellos saben cuando llega la hora de comida o estamos en algún lugar, me gusta hablar con ellos y relajar. Pero tanto yo como ellos, hay una raya invisible que no debemos pasar. Debe haber un respeto: oveja, rebaño, rebaño, pastor. No debemos pasar esa raya. Porque Dios dejó el gozo, la risa, pero hay parámetros. En esos días, un varón de Dios que respetamos y amamos mucho en el ministerio nos hablaba una experiencia que tuvo. No sé si por ignorancia o que la oveja estaba tirando un zarpazo o qué, pero una oveja de su rebaño, dama, lo llamó para darle pormenores de una enfermedad y cosas íntimas de la mujer. Dice que él le dice: hermana, espere. Yo no la puedo aconsejar en esas cosas, pero aquí está mi esposa, yo se la voy a pasar para que hable con ella. Porque la vida de santidad debe ser en nuestra forma de hablar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. El llamado, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que os he llamado y cuál es la riqueza de su gloria y herencia de los santos en luz. Hermanos, yo creo de que usted debe ser bien enseñado.
Y creo también que un pastor debe saber predicar y enseñar, pero también creo que todo el que ha sido llamado para ser santo debe saber estudiar Biblia, debe comprar buenos libros, debe tener sabiduría para discernir la revelación y el momento que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tampoco es que los pastores vamos a estar 24 horas con ustedes. Así como el niño crece y ya trabaja y se casa, así también deben ser los hijos espirituales. Hay que madurar, hay que crecer, hay que saber, y cualquier cosa adicional, entonces consulte a su pastor. Pero aquí dice, alumbrando los ojos para que sepáis. Los ojos de nuestros, los del entendimiento, para que sepáis. Y si acaso algo más, Colosenses 1:26. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora no ha sido manifestado a sus santos. Hermano, este camino es para santos. Dios se revela a santos. Dios bendice a santos. Solo los santos estarán en las bodas. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Deuteronomio habla algo de la santidad de Dios. 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Yo cada día pienso en el día que se van a abrir los libros y se van a realizar las bodas. Y se van a repartir las diademas, las coronas, los galardones. Y más pienso en el día que esa iglesia, no el rubro, tal o cual rubro de África, de Eurasia, de América. Dios no viene por rubros. Dios no viene por apóstoles, obispos, profetas. Dios no viene por la hermana tal que asistía a una iglesia. Dios viene por un rebaño santo que se ha guardado. Y más veloz que un abrir y cerrar de ojo o un relámpago, nos va a raptar a todos para llevarnos. Eso no es que yo me agarro del vestido de algún hermano, de algún familiar. No. Es que eso será en un abrir y cerrar de ojos, a tal punto que la palabra lo describe que dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro ni se va a dar cuenta. Dos estarán moliendo, el uno será tomado y dos estarán en el campo. ¿Qué ideas se arrastran? ¿Estará el mundo metido con Cristo en la iglesia? ¿Tendrás, como dicen muchos, un pie en el mundo y otro en Cristo? ¿Cuáles ideas son las que arrastran tus pensamientos? Porque dice la concupiscencia siendo atraída y seducida. Da luz la muerte porque concibe el pecado. Hermanos, nuestras ideas nos arrastran a hacer las cosas. Acuérdense que el hombre está espíritu, alma y cuerpo, y con ese espíritu, alma y cuerpo es espiritual, vive un mundo espiritual, ya sea el mundo de tinieblas o el mundo de la luz. Quiero concluir con una analogía. Piensa en algo. El padrastro de Cristo, le digo yo, hablando en contexto ahorita. José, el padrastro de Cristo. Cuando Dios escogió a esta doncella, que las mujeres deben estudiar la edad que sea, y madre, abuela, ponga a su niña a estudiar la vida de María y por qué Dios la escogió para encarnarse y tomarla de madre. Y que las damas se miren en el espejo de esta mujer. El pueblo no tenía nada malo que decir. Esa no era una hermanita que estaba allá abajo el palo de mango conversando, riéndose mal vestida. Esa no era una dama
que le andaba pelando el diente a todo el mundo. La Biblia dice, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todos. Cuando Dios le pone ese título era porque era un ejemplo. Solo meditemos algo, el que Dios la escogió para encarnarse y venir a salvar el mundo. No era cualquier vaso. Pero ¿qué pasó? A José se le metió la idea. Porque quizás comenzó a crecer la barriga. Y como siempre hay gente que cumple la palabra de Santiago. Usa la lengua mucho y enciende el bosque. Y decía mi abuela, pueblo chico, infierno grande. ¿Será que las voces ya comenzaban y le metieron un golazo al tipo? Ahí hay gato encerrado. Y el hombre comenzó a tener una idea falsa. Y comenzó a programar, porque la amaba. Todavía era mejor que mucho, porque ahora en este tiempo la matan. A ver cómo discretamente se iba apartando de aquella relación porque no convenía. Y dice que esa idea llegó al punto que él estuvo a punto de dejar de tener el privilegio de ser el padrastro de Cristo. ¿Y quién le cambió esa idea? Cristo. Le dijo, ven acá, José, lo que está allí es santo. Y tiró aquella idea. ¿Qué ideas se arrastran? Y la idea que estaba arrastrando a José fue cambiada por la idea que Dios le dio. ¿Qué ideas te arrastran? Si eres un hijo de Dios, a ti te deben arrastrar las ideas, los conceptos, los pensamientos que tiene Cristo acerca de ti. Pensamientos de paz y no de mal. Yo le puedo testificar que de lo cual fui bautizado y llamado al camino de Dios es que realmente verdadera vida en Cristo tengo, verdadera gozo, verdadera felicidad. Del 86 para allá yo no tuve amigos. Y fue un instrumento en las manos de las tinieblas. Pero del 86 para acá, que fui bautizado en el nombre de Jesucristo, he podido ver verdaderamente el gozo, la bendición, que es amar, servir a Dios, tener su espíritu, recibir su revelación, caminar con Él y ser bendecido por Él. Quiero hacer una analogía con la mariposa. Como ustedes saben, la mariposa es un animal que nace siendo gusano y se arrastra. Después toma un capullo y se pone en un lugar, en un árbol donde ella quiera, hasta que salgan las alas y los colores hermosos que tiene la mariposa. Y después de andar arrastrada, ella vuela. Por eso es que muchos libros y predicadores lo utilizamos para simbolizar la vida del creyente. Andábamos como la serpiente, Satanás, Jesucristo lo reprenda, arrastrados, pero luego que vino Cristo a nuestra vida, tenemos unas alas especiales y volamos a las alturas, como les hablaba del águila, y estamos en los lugares celestiales con Cristo. Pero la mariposa tiene una debilidad que también le pasa a los cristianos, que a veces fueron llamados de las tinieblas a la luz, o no se han convertido, sirven a Dios a media, o el diablo los engaña. La mariposa, cuando ve una llama, le impulsa la curiosidad y vuela hacia la llama, y sus alas se queman y la mariposa muere quemada por su curiosidad de ir a jugar con la candela.
Eso le pasa a los que dicen ser cristianos y hasta dicen tener liderazgo, pero a veces hay llamas que los atraen, lo acodician, y después de haber andado arrastrado y haber sido una mariposa, alguien que alaba a Dios, vuelve las llamas, los invita, y en el calor de la codicia de aquella llama caen y mueren. Es triste ver cuántos siervos e hijos de Dios están cayendo en las manos del diablo en este tiempo. Y miremos todo, comenzando por este servidor. El que está firme, mire que no caiga. Y no solamente nos llama para caer en un adulterio, para caer en el robo, en el pillaje, en el juegavivo, en los pecados que usted quiera decir, andar indecorosamente, vestir indecorosamente, hablar indecorosamente, tener una mirada putrefacta. Hay muchas formas de que usted sea atraída por las llamas del infierno, y en vez de ir a las bodas del Cordero, usted vaya a arder con los ángeles caídos en el infierno. La codicia. Hermanos, a veces yo me pongo a pensar y le meto la lupa bíblica a Judas. ¿Dónde Judas fue a entregar con un beso al maestro? Y mucha gente habla de Judas, pero cuando yo me pongo a meditar, yo digo, de verdad que Judas le pasó lo de la mariposa, y quizás Judas nunca se convirtió al 100% y la llama ardió en él. Como dice Pablo, raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Judas fue a entregar con un beso a su maestro en el monte de los olivos, donde el maestro iba a orar. Yo no sé si algún día Judas oró con el maestro y se convirtió. ¿Dónde lo fue a entregar? En el lugar donde Dios acostumbraba. Era un huerto, no era flores, era un huerto de olivos, donde la prensa, usted estudia la vida del olivo, hay que machacarlo para extraer el aceite. El Getsemaní, el monte de los olivos, eran los lugares donde Dios sudaba sangre, donde Dios peleaba con el reino de la luz y las tinieblas. Allá se le ocurrió a este hombre, que era tesorero de él, ir a entregarlo por dinero. Cuidado que la llama nos seduce. Muchos milagros, mucho ministerio, mucho poder, mucha iglesia, mucho bautizado. Hermanos, cuidado, mariposas, que la llama los atrae, la codicia los atrae. Oro a Dios que nunca en mí entren codicias, que me pase lo que le pasa a la mariposa. La llama la atrae y ella se mete en la llama, quema sus alas y muere. Eso es lo que viene a hacer Satanás, a meterte otras ideas, a que tú codicies otras cosas, que te vas a ir al infierno a arder con él. Le repito, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué ideas te arrastran? Sin santidad nadie verá al Señor. Y recuerde esto: lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas, sino las ideas. ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Qué conocimiento tienes de Dios? Cuando tú conoces y vives realmente el trato y la bendición de Dios, y conoces quién te llamó, a ti no te da ganas de ser como la mariposa, acariciar a Jezabel, al dinero, a las ansias de poder, de dinero. Y vuelvo y le digo a mis colegas, aunque muchos piensen otras cosas, así como estudiamos cómo pastorear el rebaño, estudiemos la palabra en Ezequiel y en diferentes lugares que nos ponen ejemplos cómo debe de ser el siervo de Dios que apacienta su rebaño en el 2020, donde hay tantas señales. ¿Cómo podemos enturbiar las aguas? ¿Cómo podemos hacer que cuando Cristo venga no nos encuentre haciendo el trabajo? Y le digo a mis hijos, a mi familia que está aquí, a toda familia de cualquier líder, ve si sea líder en la iglesia, porque a veces no ser líder solamente de pastor en la iglesia, a veces ser líder de cualquier comité. El líder debe ser un ejemplo para las ovejas, él y su familia.
Es un privilegio liderizar, aunque sea el equipo que sea la iglesia. Es un privilegio liderizar el coro de la iglesia con sus músicos. Es un privilegio liderizar los fondos de la iglesia, cómo se gasta cada real. Es una de las cosas que veo que también hay mucha falla. Porque lo digo yo, porque lo vivo. Hay ovejitas que dan con mucho esfuerzo. Tú tienes que ver cómo gastas los reales. El liderazgo no está diseñado en la Biblia para que alguien viva muy bien. Tenga casas, carros, pague esto, pague lo otro. Dios no ideó eso para eso. El evangelio no es comercio. Aún el pastor debe darle a las ovejas. Y le repito, Pablo dijo, estas manos me han servido. Yo le hubiera podido quitar más dinero, pero no, yo quiero ser cuidadoso con esto porque me acuerdo de Balán y Judas, mejor no. Pero hoy en día en muchos lugares el evangelio está siendo comerciable. Y lo digo en el nombre de Jesucristo con mucho respeto. Revise la agenda y si usted tiene que arrepentirse de algo, arrepiéntase. Y si tiene que devolver algo como saqueo, devuélvalo. Pero es mejor que no sea que te pase como la mariposa, que la codicia te lleva a las llamas. Tus alas sean quemadas y en aquel día pensando que vas a las bodas puedes ir a donde están los ángeles caídos, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Dios me ayude a mí. Y a veces hoy doy gracias a Dios que quizás no me ha dado un ministerio de corte como lo hubiera tenido, como lo hubiera querido, porque yo no sé cómo hubiera manejado. Por eso es que hay que estar contento y satisfecho con lo que tenemos. Y le doy gracias a Dios que se vive de fe y la cosa no es fácil, pero es mejor estar aquí que estar andando y codiciando otras cosas. Varones, mire bien cómo visten las mujeres hoy en día y cómo andan, y cuide su matrimonio. Joven que no te has casado, cuida tu vida y no lleves maldiciones para el día que te cases. Sé por qué te lo digo. Hermanas, sea que usted es doncella o usted tiene un matrimonio, cuide las espaldas de su esposo muy bien. Cuídese en santidad para Dios, por lo que usted haga, hermana, va a influenciar a maldición a sus familias, a sus hijos. La honra de una mujer vale mucho, y decía mi abuela, la honra de la mujer es como el aceite cuando se tira en el polvo de la tierra, jamás nunca se recoge ni sirve para más nada. Honroso sea el lecho, el matrimonio sin mancilla, pero los adúlteros los juzgará Dios. No adulteremos el evangelio. Esto no es negocio, esto es salvación. El precio fue grande y sin santidad nadie verá al Señor. Familias, ayudémonos. Hijos, ayuden a sus padres a ser más santos. Padres, ayuden a sus hijos a vivir en santidad. Obsérvelos. Manténgalos en el altar. Yo les recomiendo a los padres, si hay un trabajo que tenemos que hacer cuando Dios nos da hijos, es estar de rodillas orando por ellos para que Dios los alcance. Ojalá nuestros ojos se cierren, nuestra oración los seguirá. Es un trabajo que no puede soslayar. Por eso yo nunca comprenderé el padre o la madre que tiene hijos y no cultiva una vida de oración. La vida de oración no es para el apóstol, el predicador, el pastor, no. La vida de oración es para el creyente que ha comprendido que sin santidad nadie verá al Señor y que tus hijos son herencia de Jehová y tú le darás cuenta a Dios lo que hagan ellos. Si los has mantenido en oración, será responsabilidad de ellos el día del juicio. Por eso, yo les invito a orar hoy más que nunca por una vida de santidad. Allí donde estás, quien quiera que seas tú, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo,
Si yo estoy adulterando o he adulterado tu palabra en alguna forma, muéstramelo. Yo no quiero ser como José, que el ambiente me meta ideas. Yo no quiero ser como la mariposa que codicia la llama y allí muere. ¿Qué ideas te arrastran? Dile a Dios: Señor, santifica mi manera de vivir, porque tú eres el único que santifica. Hermano, este camino no es que nos elegimos ni es para cualquiera. Solo los santos, solo los que cumplen con la raíz etimológica de la palabra santo, que se han separados del mundo y están unidos totalmente a Cristo. Allí donde estás, déjame orar por ti, Padre. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Quizás mis palabras son pocas para llegar a ellos, pero yo sé que tú las conviertes en una bendición. Yo oro porque haya rubros, púlpitos realmente santos, donde haya púlpitos que no haya palabra adulterada, aguas de rencilla. Yo oro porque haya ese rebaño santo que se ha guardado. Oro porque nosotros, los que de una u otra manera tenemos liderazgo, comprendamos que ahí es más responsabilidad, pero que somos una oveja más. No es para que nos enseñoreemos de nadie, ni mucho menos para que nos enriquezcamos y vivamos muy bien a cuerpo de las ovejas. Yo estoy delante de ti, yo te doy gracias por lo que me has permitido, Señor. Mejor estar así, porque estoy más seguro si tú vinieras por tu iglesia o me llevaras. Guárdame, Señor, de la codicia del dinero y de otras cosas. Codicia del liderazgo. Hoy he comprendido tantas cosas que a veces no comprendemos, como Abraham e Isaac. Pero tú nos tienes donde nos tienes, porque deseas cuidarnos. Bendice a aquel que escucha esta palabra y usa esta palabra. Y grábanos, porque el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento santidad. Y grábanos en el corazón, espíritu, alma y cuerpo, y nuestro diario vivir. Sin santidad nadie verá al Señor. Líbranos del sexo opuesto. Líbranos de nuestras debilidades. Señor, toca con un espíritu de revelación de santidad a aquel que escuchó esta palabra. En el nombre de Jesucristo, y cubre nuestros pecados con tu sangre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones de santidad en Cristo Jesús.